un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Los crímenes de la granja y el sendero nevado. Hace muchos años, haciendo zapping en el cable, me encontré con una película muy extraña. Era sobre una mujer que volvía de visita a su pueblo de infancia en la provincia alemana. Con la excusa de esas vacaciones, la mujer se reencontraba con las memorias juveniles de rigor, pero además se obsesionaba con una tragedia ocurrida en el pueblo en su ausencia. Esa tragedia era la masacre de una familia completa en una granja cercana llamada Tanod. La película estaba contada en 2 líneas de tiempo. Veíamos a la mujer investigando las huellas de la masacre y en paralelo veíamos lo que sucedió en Tanod la noche de los crímenes. Era una especie de drama policial, pero sin resolución clara. La protagonista sospechaba de alguien, pero no era capaz de probarlo. En ese sentido, era una especie de versión campesina alemana del final de Zodíaco. En la señal de cable, la película estaba identificada como La Granja de los Asesinatos. El asunto fue que mirando los créditos en internet, me enteré que la película se llamaba originalmente Tanod, era del año 2009 y estaba basada en la novela homónima de Andrea Maria Schenkel. Pasó el tiempo y en un almuerzo le describí el argumento de Tanod a una amiga. Me dijo, eso suena mucho a una historia real que pasó en Alemania. No, le dije, está basada en una novela. Buscamos en Google y dimos con la ficha de la novela de Schenkel en Wikipedia y así nos enteramos que su libro estaba inspirado en un hecho real y mi amiga tenía razón. Así fue como me enteré, por primera vez, de la masacre de Hinterkaifeck. Tanod, descubrí después, cuando ya estaba obsesionado con la historia de la masacre, ni siquiera fue la única película que se estrenó al respecto ese lejano año 2009. Ese año también salió al mercado Hinterkaifeck, una película que usa los asesinatos de Hinterkaifeck como base para una especie de historia de terror y fantasmas que la verdad no tiene mucho interés. Pero antes de estos títulos, el año 1981, un director alemán llamado Hans Fegert había hecho un documental llamado Hinterkaifeck, símbolo de lo siniestro. Y en 1991, otro director llamado Kurt Heiber dirigió el primero de 2 documentales sobre el caso. Su primer acercamiento se llamaba Tras la pista de un asesino y estaba basado en testimonios de lugareños y en recreaciones ficcionadas. Su segundo documental sobre la masacre de Hinterkaifeck se titula La verdadera historia detrás de Tanod y gira en torno al estudio que un curso de la Academia de Policía hace sobre la investigación original. Esos son los hitos más importantes, pero respecto al caso se han hecho obras de teatro, libros históricos, especiales de televisión y docenas de podcasts. La masacre de Hinterkaifeck es uno de los casos criminales más famosos del siglo XX. Y los brutales detalles de lo que sucedió esa noche han terminado infiltrándose en ficciones tan distantes entre sí como El loco de la motosierra y Cazador de hombres. Para dar más luces al respecto, hay que viajar en el tiempo. Estamos a 70 kilómetros de Múnich. Es el 31 de marzo de 1922. Y la Alemania que nos rodea es un país asolado por la inflación, la pobreza e incluso la hambruna. Hinterkaifeck es una granja administrada por el irascible y temido Andreas Gruber, de 63 años. Gruber vive con su mujer, Casilia, que tiene 72. Con ellos vive su hija de 35 años llamada Victoria Gabriel, que tiene a su vez 2 hijos pequeños, la niña Casilia, de 7 años, y Joseph, de solo 2 años. Victoria es viuda. Su esposo Karl Gabriel lleva 8 años muerto, luego de caer en combate durante la Primera Guerra Mundial. Ellos son los 5 integrantes de la familia que vive en la granja. Hay que sumarles una sexta persona, recién llegada al lugar,
Se trata de Maria Baumgartner, de 44 años de edad. Es la nueva mucama de los Gruber. María llega a la granja el mediodía del 31 de marzo de 1922. Morirá esa misma noche, junto a sus nuevos patrones. Su cabeza destrozada por un objeto que se identificará más tarde, una picota de hierro de las que se usan para romper la tierra antes de excavarla. María llega a la granja Hinterkaifeck en reemplazo de Kresen Rieger, una mujer que trabajó para los Gruber como mucama casi un año para luego renunciar de pronto. El motivo de su renuncia no es un misterio para nadie. Según le dice a los Gruber, a los vecinos y más tarde a los policías, Rieger se convence a lo largo de su año de trabajo en la granja que la casa está embrujada. De noche, dice, tiene la sensación de ser observada. Escucha pasos en el ático de arriba. Le informa todo esto al dueño de casa, Andreas Gruber, que se ríe de ella pero que de todas formas sube al ático a investigar. No encuentra nada. Rieger renuncia en septiembre de 1921 y nunca vuelve a Hinterkaifeck. 6 meses después llega Maria Baumgartner y no alcanza a durar un día. Ahora, algunas cosas que pasaron antes de la noche del crimen. Primero, en marzo de 1922, Andreas Gruber le pregunta a sus vecinos si alguno de ellos está suscrito a algún diario de Múnich, la ciudad cercana. Todos le dicen que no. Andreas ha encontrado un ejemplar tirado en su granero. Es un diario que él no lee, que su familia tampoco lee, que nadie recuerda haber comprado y que el cartero no trajo. Lo segundo que pasa es que un día Andreas encuentra pisadas en la nieve que salen del bosque cercano y llegan hasta la puerta del cobertizo de las herramientas. El candado de la puerta está roto. No hay pisadas en la nieve que indiquen un camino de vuelta desde el cobertizo hasta el bosque. Las pisadas no corresponden con nadie de la casa. Andreas le comenta esto a sus vecinos, pero no llama a la policía. El 30 de marzo de 1922, un día antes de los asesinatos, Casilia, hija de 7 años de Victoria, le cuenta a una compañera de colegio que la noche anterior su madre huyó en mitad de la noche al bosque luego de una feroz pelea con Andreas. Y aquí corresponde un breve desvío. Andreas Gruber, según todos los que le conocieron, era un hombre violento y rencoroso. Peor aún, en 1915, Gruber había sido condenado en tribunales por abusar y tener una relación incestuosa con su hija Victoria. Pasó un año en la cárcel y luego, en 1919, volvió a ser acusado debido a que Victoria le había confesado a un vecino que su hijo varón, Joseph, era fruto de la relación abusiva con su padre Andreas. Hubo un nuevo juicio. Andreas Gruber fue finalmente liberado y, por insólito que suene, siguió viviendo con su mujer, con su hija Victoria y con los hijos de esta. Esa era la familia que vivía en la granja Hinterkaifeck en marzo de 1922. Los lugareños estaban al tanto de todas estas historias. Sin embargo, los Gruber eran aceptados no solo en el entorno comercial de la zona, sino también en la iglesia, a la que asistían todos los domingos sin falta. De hecho, que no fueran al culto de un domingo en particular fue una de las señales de que algo extraño les había sucedido. ¿Por qué un granjero con la reputación de Andreas Gruber era aceptado por sus vecinos? La respuesta es muy simple. En una época de carestía, escasez de dinero y comida, la granja Hinterkaifeck era próspera. Los Gruber tenían un buen pasar, contaban con ahorros y los negocios del viejo Andreas andaban bien. Por eso, cuando quedó al descubierto la masacre, la primera hipótesis de la policía fue que se había tratado de un robo con violencia. Esa hipótesis pronto tuvo que ser descartada. Los crímenes de la granja, quedó establecido de inmediato, ocurrieron la noche del viernes 31 de marzo. El 1 de abril, al día siguiente, 2 vendedores de café que tenían a los Gruber como clientes regulares pasaron a tocar la puerta de la granja y no encontraron a nadie. Luego de un rato, notaron que la puerta del granero estaba abierta y, ante el silencio del lugar, decidieron volver otro día. Los Gruber faltaron a la iglesia el domingo. El lunes, la pequeña Casilia faltó al colegio. Habían pasado 3 días sin que nadie viera a la familia. El martes 4 de abril en la mañana, un mecánico llamado Albert Hofner
realiza una visita previamente agendada a la granja Hinterkaifeck para reparar un motor. Nadie abre la puerta de la casa. Nadie responde a sus gritos. Así que Hofner, sin saber que alrededor suyo están los 6 cuerpos de los habitantes de la granja, pone manos a la obra, repara el motor y vuelve a su casa. En la tarde de ese mismo día, Lorenz Schlittenbauer, quien no solo era vecino de los Gruber, sino además el novio de Victoria, hija de Andreas, envía a un par de muchachos de su casa a visitar la granja. Los chicos vuelven diciendo que el lugar está vacío. Lorenz entonces recluta a otros 2 vecinos y juntos van a la granja Hinterkaifeck. Y son ellos los que encuentran en el granero los cuerpos de Andreas, de su mujer Casilia, de su hija Victoria y de su nieta Casilia. Dentro de la casa, en su camita, Lorenz descubre el cuerpo del pequeño Joseph. Y en la habitación de servicio, tendida en su cama con un vestido de su patrona cubriendo su cabeza destrozada, está María, la mucama que solo alcanzó a trabajar un día en su nuevo empleo. Lorenz y los otros vecinos dan la alarma. Un número indeterminado de personas entran a la casa, ya sea por morbo, por codicia o por el genuino deseo de ayudar. Mueven los cuerpos, lavan la sangre del piso, calientan agua en el horno, revisan los muebles y de esa forma alteran de manera irremediable el sitio del suceso. Cuando la policía llega de Múnich, lo único que le queda es ordenar que todos salgan del lugar hasta que llegue el doctor del hospital. El doctor hace las autopsias en el mismo granero. Se determina que las 6 personas fueron asesinadas con la misma arma, una picota de hierro de las que se usan en labores agrícolas. Todos los habitantes de la zona tienen una de esas en sus casas. La gran mayoría de los golpes recibidos fueron en la cabeza. Por la fuerza y la precisión de los golpes, la policía supone que el asesino era una persona habituada a las labores agrícolas. La autopsia revela un dato cruel. La pequeña Casilia, la hija de 7 años de Victoria, fue la única que no murió de forma instantánea a pesar de los golpes en el cráneo. Según el doctor, agonizó por varias horas. Entre sus dedos se encuentran manojos de su propio cabello, arrancados quizás por la desesperación o el dolor. La policía supone un robo, y los vecinos empiezan a acusar a los distintos vagabundos que merodean la zona. Recordemos que era un periodo de crisis económica y de hambruna. Pero en la granja, los policías encuentran comida, joyas y una buena cantidad de dinero. Empiezan a aparecer datos que conforman un escenario mucho más torcido y extraño que un simple asesinato por brutal que fuera. La noche del 1 de abril, un día después del ataque, un viajero que cruza un camino cercano mira la granja de lejos y ve humo saliendo por la chimenea. También advierte a alguien paseándose con una linterna, pero no le ve el rostro. La investigación también descubre que el asesino o los asesinos no solo se quedaron en la casa luego de la masacre. Comieron cosas de la despensa, se calentaron café en la cocina, e incluso se dieron el tiempo de alimentar a los animales y al perro de la granja. Por motivos forenses, todos los cuerpos de la familia Gruber fueron decapitados por el doctor y sus cráneos fueron enviados a Múnich para estudios más detallados. Ninguna pista salió de esos estudios. En cambio, en la zona, los rumores acerca de distintos sospechosos se hicieron más y más extraños. Uno de los sospechosos más famosos de la matanza de Hinterkaifeck es el mismísimo Lorenz Schlittenbauer, el vecino que encontró los cuerpos y que era amante de Victoria Gruber. Lorenz había adoptado como suyo al pequeño Joseph, aún sabiendo a ciencia cierta que era un niño producto del abuso de Andreas hacia Victoria. Pero también contaban en su contra varios datos circunstanciales. Lorenz sabía usar una piquea de hierro. Conocía la granja como la palma de su mano. Conocía al perro y tenía todos los motivos del mundo para odiar a Andreas Gruber. Sin embargo, no tenía ningún sentido que matara a Victoria o a la mucama nueva que dormía en su habitación y que no habría sido capaz de reconocerlo. ¿Y por qué habría de matar a Joseph? Lorenz murió en 1941. Se pasó años en tribunales, querellándose contra vecinos que lo acusaban de ser el responsable de la masacre.
nunca hubo pruebas reales en su contra. Otra teoría desaforada era la de Carl Gabriel, el marido de Victoria muerto en combate durante la Primera Guerra Mundial. Se rumoreaba que Carl había fingido su muerte en 1914 para desertar y que se había pasado todos esos años escondido en la granja. Entonces, según esta teoría, los crímenes se explicaban por el ataque de locura de un veterano de guerra que había pasado 8 años encerrado en un ático. La teoría tuvo muchos partidarios, pero había un problema central. Varios camaradas de armas de Carl Gabriel testificaron haber visto su cuerpo en el campo de batalla. Lo mismo pasó con muchos otros sospechosos, como los hermanos Adolf y Anton Gump, Peter Weber o los hermanos Thaler. Todos habían pasado por la granja, ya fuera como trabajadores de temporada o incluso como vagabundos que pedían refugio y comida. Ninguna de las pistas seguidas por la policía prosperó en el tiempo. La crisis económica en las provincias alemanas se agudizó. En las grandes ciudades empezó a hablarse de un nuevo partido que proclamaba la reconstrucción del gran pueblo alemán. Con los años, la granja de los Gruber fue demolida. Entre 1923 y 1926, vecinos del lugar instalaron a la vera del camino una pequeña capilla con una placa recordando los nombres de las víctimas. La masacre de Hinterkaifeck había sido un evento horrible en la vida de los habitantes de Múnich, pero no era la única preocupación en sus cabezas a principios de los años 30. Ya había pasado una década desde los crímenes. Vino el auge del nazismo y luego otra guerra mundial, y la derrota alemana. La policía cerró el caso oficialmente en 1955. Habían pasado 33 años desde la masacre y no solo había una total ausencia de pruebas nuevas. Además, muchos de los recuerdos de los testigos originales se habían mezclado y confundido con el paso del tiempo. Los cuerpos de la familia Gruber y de la mucama María Baumgartner descansan en el cementerio de Weihhofen. Sus cráneos, se supone, desaparecieron de los archivos de Múnich durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy día no queda nadie de esa generación. Todo esto sucedió hace más de 100 años. Y el asesino, o los asesinos de la familia, murieron en la impunidad. El pequeño santuario que los vecinos instalaron a la vera del camino fue retirado en agosto del 2022. En noviembre de ese año, alguien amarró a un abeto una pequeña reproducción del santuario original. Tenía una frase inscrita: en memoria de las víctimas de Hinterkaifeck. Meses más tarde, esa reproducción también desapareció. Hasta que el 31 de marzo de este año, 103 años después de la masacre, la Sociedad Hortícola de Weihhofen instaló, a pocos metros de donde estuviera el santuario original, un monumento conmemorativo. El monumento consiste en 4 piezas de piedra elaboradas por el cantero René Kress. Entrevistado por un diario, Kress explicó el significado de las piezas. Dijo: la pieza más grande representa a Victoria y a sus 2 hijos. La mediana representa a sus padres, Andreas y Casilia. La piedra pequeña representa a la criada, que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y la 4ª piedra, de color blanco, representa el sendero nevado por donde llegó la persona que los mató. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.